Mi toalla finalmente cedió, cayendo al suelo en un suave montón. María murmuró, su voz llena de asombro mientras sus ojos estaban fijos en mí. Recorrió con sus dedos mis curvas, su toque reverente, como si estuviera memorizando cada centímetro de mí. Así comenzó todo. Mi nombre es María, y aunque suene presuntuoso, la belleza ha sido mi compañera de vida. A mis 65 años, mi figura curvilínea, piel suave y una sonrisa cautivadora aún logran que las personas volteen a mirarme. Mi cabello grueso y gris cae en suaves ondas sobre mis hombros y mis ojos, de un cálido marrón miel, parecen guardar un secreto que atrae incluso en mi tranquila vida. He mantenido mi corazón cerrado desde la partida de mi esposo, resistiendo las invitaciones al amor. A pesar de las propuestas de hombres jóvenes y mayores, siempre decliné. La pérdida dejó un peso en mi corazón, y la idea de abrir esa puerta nuevamente me aterraba. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa, recibí una llamada de Greg, mi sobrino. Greg, el único hijo de mi hermana mayor, tiene poco más de 30 años, una sonrisa traviesa y un carisma natural que lo hace irresistible. Mi hermana Lucy siempre bromeaba, Greg me va a dar un ataque al corazón con sus conquistas. Greg nunca había pedido quedarse en mi casa y mucho menos buscar refugio. Mi hogar, un rincón tranquilo lejos del bullicio de la ciudad, no era el lugar típico que un joven lleno de energía elegiría. Sin embargo, su tono al hablar me hizo reconsiderar. No era solo una petición casual, había una necesidad no dicha detrás de sus palabras. Por supuesto, Greg. Respondí con calidez. Esta también es tu casa. El viernes por la noche, escuché su auto en el camino de entrada. Al abrir la puerta, lo vi allí, con una camisa negra ajustada que resaltaba su figura atlética. Su sonrisa cálida era familiar, pero en sus ojos había algo más, un destello de inquietud, una tensión silenciosa que contrastaba con su habitual confianza. Tía María dijo con una mezcla de alivio y afecto. El resto del fin de semana prometía revelar las capas ocultas de su historia. ¿Qué lo había traído aquí? ¿Un corazón roto? ¿Problemas familiares? Lo descubriríamos juntos, y tú serás testigo de este emocionante viaje. Su voz, llena de afecto, me envolvió mientras me daba un fuerte abrazo. Te ves increíble, como siempre. No pude evitar reír ante su encanto, ese rasgo que parecía no perder sin importar cuánto tiempo pasara. Y tú sigues siendo tan encantador como siempre, respondí entre risas. Vamos, entra. Vamos a ponerte cómodo. Greg cruzó el umbral, y sus ojos recorrieron los alrededores familiares de mi hogar, la acogedora sala de estar bañada por la suave luz ambiental y el aroma reconfortante de pan recién horneado que aún flotaba en el aire. Mi casa siempre había sido un refugio de paz, un lugar donde uno podía respirar con más tranquilidad. Pero esa noche, mientras Greg miraba a su alrededor, podía percibir que intentaba encontrar su lugar en ese espacio, como alguien que busca calma en medio del caos interno. Murmuró mientras se dejaba caer en el sofá con un suspiro, como si el peso del mundo hubiera desaparecido por un momento. Extrañaba este lugar. Solté una carcajada y lo provoqué con un tono juguetón. Actúas como si hubieran pasado años desde la última vez que estuviste aquí. Greg se reclinó, cerrando los ojos brevemente antes de responder. Bueno, se siente así. La vida ha sido un torbellino últimamente, y no he tenido tiempo para detenerme y respirar. Elevé una ceja, intrigada, pero permanecí en silencio, esperando que él elaborara. Sin embargo, simplemente negó con la cabeza con una leve sonrisa, como si no estuviera listo para profundizar aún. A medida que la noche avanzaba, nos trasladamos al jardín. La suave brisa entre los árboles traía consigo el dulce aroma de las flores en pleno florecimiento. El ambiente pacífico parecía invitarlo a hablar con más libertad. Permanecimos en un silencio cómodo durante un rato, con el canto de los grillos y el susurro de las hojas como fondo. Finalmente, Greg rompió el silencio. Sabes, tía María comenzó, su voz inusualmente tenue, a veces siento que estoy atrapado en un ciclo sin fin. Las fiestas, las mujeres. Claro, al principio es divertido, pero después de un tiempo, todo se vuelve agotador. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Este no era el Greg seguro y despreocupado al que estaba acostumbrada. El joven que siempre se movía con un aire de encanto natural ahora estaba mostrando su vulnerabilidad. Una oleada de preocupación me invadió al darme cuenta de cuánto había estado cargando sobre sus hombros. Tal vez sea hora de un cambio, Greg, respondí suavemente.
suspiró, con la mirada perdida mientras contemplaba el jardín. Tal vez murmuró, pero no es tan simple. Las personas tienen estas expectativas sobre mí. Es como si no pudiera desviarme del camino que han trazado para mí sin decepcionarlos. Me acerqué, colocando suavemente una mano sobre la suya. Greg, dije, mi voz firme pero llena de compasión, no tienes que vivir cumpliendo las expectativas de los demás. Aún eres joven. Tienes tiempo para descubrir lo que realmente quieres, para vivir la vida según tus propios términos. Por un largo momento, me miró fijamente, sus ojos buscando los míos con una intensidad que hizo que mi corazón diera un vuelco. Había algo no dicho entre nosotros, algo en la profundidad de su mirada que me inquietaba, aunque no podía precisar qué era. El fin de semana pasó en un abrir y cerrar de ojos, lleno de momentos serenos y conversaciones que parecían extenderse sin fin. Greg, al principio reservado, comenzó a relajarse más a medida que avanzaban los días, y yo me encontré sintiéndome cada vez más cómoda en su compañía. Su energía y risa llenaban los espacios de mi hogar, respirando nueva vida en lugares que habían estado demasiado tranquilos por demasiado tiempo. Una tarde, mientras estábamos juntos en la cocina preparando vegetales para la cena, no pude evitar sonreír al verlo traer alegría incluso a las tareas más simples. Sus manos se movían con un ritmo ágil y práctico, pero de vez en cuando se detenía, tomaba un pedazo de pepino y se lo llevaba a la boca con una sonrisa que me hacía reír. Lo miré y le dije, me estás malcriando, dije con un tono a medio camino entre el juego y la sinceridad. Él me guiñó un ojo de forma juguetona y respondió con una sonrisa que iluminó el momento, haciendo que la cocina se sintiera como el lugar más cálido y alegre del mundo. Su expresión cálida y sincera mientras hablaba. Te lo mereces, tía María, dijo, su voz rebosante de afecto. Haces tanto por los demás que ya era hora de que alguien se ocupara de ti por un cambio. Sus palabras se asentaron profundamente en mí, llenándome de una calidez que no esperaba. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me había hecho sentir verdaderamente cuidada. Y Greg lo hacía de manera tan natural, sin grandes gestos ni alardes. Ya fuera preparando una taza de té perfecta por la mañana o arreglando pequeñas cosas en la casa que hacía tiempo había dejado de notar, sus acciones hablaban más que 1000 palabras. Me hacía sentir valorada, cuidada, en una forma que no había experimentado en años. Y me di cuenta, quizás por primera vez, de cuánto había extrañado ese tipo de atención. Pero no era solo su amabilidad lo que me marcaba profundamente. También estaba su naturaleza juguetona, esa ligereza que resultaba tan contagiosa y a menudo me tomaba por sorpresa. Greg tenía esta habilidad sorprendente de aparecer de repente detrás de mí, sin previo aviso, abrazándome por sorpresa o depositando un beso ligero en mi mejilla o en la nuca. Cada vez que lo hacía, soltaba un pequeño grito de sorpresa, solo para escuchar su voz, siempre cariñosa pero con ese tono de burla que lo caracterizaba. Tía María, siempre estás tan seria. Necesitas relajarte un poco. No podía evitar reírme de sus travesuras, apartándolo juguetonamente. Pero, incluso mientras lo hacía, no podía ignorar el calor que quedaba mucho después de que sus manos se apartaran. Su toque, tan ligero pero tan deliberado, permanecía en mis pensamientos, ocupando mi mente de una manera que no podía explicar del todo. Una noche, estaba sentada en el sofá, absorta en un libro, cuando Greg se dejó caer a mi lado con su típica despreocupación. Sin pensarlo 2 veces, lanzó su brazo casualmente sobre mis hombros, inclinándose para mirar las páginas que me tenían tan atrapada. Su proximidad era casi mareante, y podía sentir el calor de su cuerpo cerca del mío. ¿Es una historia de amor?, preguntó, su voz baja, burlona, pero con una curiosidad que solo hacía que fuese más consciente de su presencia. No es de tu incumbencia, repliqué rápidamente, sintiendo cómo mis mejillas se sonrojaban bajo el calor de su mirada. Greg se rió ante mi respuesta, su risa profunda y rica enviando un escalofrío por mi espalda. Se acomodó aún más cerca, sus dedos rozando ligeramente mi brazo al ajustar su posición. Ese breve contacto fue suficiente para hacerme saltar, y me levanté de inmediato, fingiendo ajustar las cortinas en un intento de esconder la incomodidad repentina que sentía. Eres demasiado inquieto, murmuré, intentando sonar irritada, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Te encanta, respondió Greg, su voz cargada de travesura. Esa sonrisa suya, juguetona y conocedora, hizo que mi respiración se detuviera por un instante. No respondí, eligiendo en cambio darle la espalda.
Pero no podía escapar de la sensación de que había logrado desestabilizarme de una manera que no esperaba. Los días pasaron, pero el impacto de la presencia de Greg era innegable. Sus toques juguetones, la forma en que sus ojos parecían detenerse en mí, y la intimidad en sus gestos, tan casuales pero a la vez tan íntimos, empezaron a afectarme de maneras que no podía controlar. No eran solo sus palabras o acciones. Era como me hacía sentir, viva, despertando en mí algo que no sabía que había estado dormido. Una noche, tarde, la casa estaba inusualmente tranquila. Solo se escuchaba el zumbido suave del ventilador de techo y el ocasional canto de los grillos afuera. Estaba sola en la cocina, guardando los platos, cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré para encontrar a Greg entrando. Su pecho y brazos musculosos estaban al descubierto y la tenue luz desde arriba proyectaba sombras suaves en su piel. La visión de él, tan confiado y despreocupado, hizo que mi corazón se acelerara, aunque no podía entender por qué. ¿No puedes dormir?, preguntó, su voz más suave de lo habitual, como si intentara atravesar las barreras que había levantado. No, realmente no respondí, mi mirada pasando brevemente por él antes de apartarla rápidamente, sintiendo el peso de su atención. Greg dio un paso lento hacia mí, acortando la distancia entre nosotros y se apoyó contra el mostrador. Su postura era relajada, pero sus ojos buscaban los míos, esperando que le respondiera de alguna manera. «Has estado callada hoy», observó, su tono teñido de preocupación. «¿Todo está bien?». Asentí, pero la forma en que mi pecho se tensaba contaba otra historia. Había una tensión entre nosotros que no había estado allí antes, densa y casi palpable. Sus ojos, como imanes, me atraían. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se alargó, pesado y expectante. Finalmente, Greg lo rompió, su voz un susurro que parecía flotar en el aire. «Sabes, tía María», dijo, sus palabras quedando en el aire como una confesión, «eres la mujer más hermosa que he conocido». El aliento se atascó en mi garganta. Me congelé. Sus palabras me golpearon de una forma para la que no estaba preparada, enviando una descarga eléctrica a través de mí. Mi corazón latía con fuerza, cada latido resonando demasiado alto en el silencio que nos envolvía. «Greg, no digas cosas así», logré decir, mi voz apenas un susurro, mientras mis ojos evitaban los suyos, incapaces de sostener la intensidad que había en ellos. «¿Por qué no?», preguntó, su voz firme, pero había algo vulnerable en ella. Algo que hacía difícil rechazarlo. «Es la verdad». Dio otro paso hacia mí, su mano extendiéndose lentamente, como si me diera la oportunidad de detenerlo. Pero no lo hice. Sus dedos rozaron suavemente un mechón de cabello de mi rostro, y ese toque, aunque ligero, bastó para que mi respiración se cortara de nuevo. El contacto pareció desatar una serie de reacciones dentro de mí que no podía controlar, un tirón que no podía ignorar. «Greg, esto no es». Empecé, pero me interrumpió antes de que pudiera terminar. «¿Esto no es qué?». Su voz era baja ahora, casi un murmullo, pero contenía una certeza inquebrantable. Sentí mi corazón acelerarse, mi mente envuelta en un torbellino de emociones contradictorias. Abrí la boca para protestar, para decir algo, para detener esto antes de que fuera demasiado lejos. Pero no salieron palabras. En su lugar, me quedé ahí, inmóvil, mientras sus manos se deslizaban hasta mi cintura. El calor de su toque atravesaba mi ropa, acercándome a él, más de lo que alguna vez había imaginado. Podía sentir la fuerza en sus brazos mientras me rodeaban, su cuerpo irradiando una calidez que parecía encender algo dentro de mí, algo que había intentado mantener enterrado. El espacio entre nosotros desapareció y todo lo que quedó fue el ritmo acelerado de mi corazón, la presión de su cuerpo contra el mío. «Greg, no podemos», susurré, mi voz temblando. Pero incluso mientras las palabras salían de mis labios, mi cuerpo no se movió. Se quedó ahí, pegado al suyo, traicionando todo lo que me había dicho que era verdad. Sus labios rozaron ligeramente mi mejilla, tan cerca de los míos que casi podía sentir el calor de su aliento en mi piel. Ese breve toque hizo que mi respiración se detuviera, y por un momento, el mundo pareció congelarse. El tiempo quedó suspendido y el instante se alargó hasta volverse insoportable, cargado con el peso de nuestros deseos no dichos. No sé cuánto tiempo permanecimos así, ninguno de los dos moviéndose, ninguno rompiendo el silencio. Todas las palabras que necesitaban ser dichas quedaron atrapadas, llenando el espacio entre nosotros con una tensión espesa y cargada.
Finalmente, me aparté, mi pecho subiendo y bajando con cada respiración irregular, mi corazón retumbando en mis oídos. Buenas noches, Greg, dije, mi voz apenas audible, temblando con emociones que no podía nombrar. No intentó detenerme mientras me giraba y me alejaba, pero podía sentir sus ojos en mí, pesados e implacables, siguiendo cada uno de mis pasos. Era como si estuviera esperando algo, esperando que me diera la vuelta, que cambiara de opinión. Pero no lo hice. No podía. No todavía. Esa noche me encontré despierta, incapaz de calmar mis pensamientos. Una y otra vez, reviví el momento en mi mente. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba ocurriendo entre nosotros? Intenté convencerme de que no era nada, que solo era una sensación pasajera, algo que desaparecería con el tiempo. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Algo había cambiado, y no podía ignorarlo. No quería admitirlo, pero se estaba volviendo imposible negarlo. Empecé a ansiar la atención de Greg de maneras que no lo había hecho antes, su toque, su presencia, la forma en que me miraba. Había algo en esa mirada, algo que me hacía sentir hermosa y deseada, de una manera que no había sentido en años. Seguía intentando apartar esos pensamientos, pero volvían con más fuerza cada vez. Más intensos. Era como un juego peligroso en el que sabía que no debía participar. Pero, incluso mientras me decía a mí misma que debía detenerlo, que debía ponerle fin antes de que fuera demasiado tarde, había una parte de mí, una parte innegable, que no podía evitar preguntarse qué pasaría si no lo hacía. La respiración se detuvo en mi garganta, un instante congelado en el tiempo. Había decidido darme una ducha fría, buscando alivio en la quietud de mi habitación. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando suaves patrones sobre las paredes, creando un ambiente tan tranquilo que rozaba lo irreal. Acababa de dejar caer la ropa al suelo y me envolví en una toalla blanca y suave, su textura reconfortante contra mi piel aún tibia. Mi cabello estaba recogido de manera descuidada, algunos mechones enmarcando mi rostro con una naturalidad despreocupada que parecía acentuar la calma del momento. Estaba a punto de dirigirme al baño cuando recordé que había dejado mi teléfono en la mesa del salón. No parecía urgente, las llamadas habían sido constantes, pero ninguna con la suficiente importancia como para interrumpir este instante de tranquilidad. Sin embargo, justo cuando giraba la perilla de la puerta, escuché el sonido de pasos al otro lado. Se detuvieron frente a mi puerta, seguidos por un golpe suave, casi vacilante. Tía María, la voz de Greg atravesó la madera. Antes de que pudiera responder, la puerta se entreabrió. Allí estaba él, con mi teléfono en la mano, su rostro marcado por una mezcla de intención y sorpresa. Nuestros ojos se encontraron, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. «Tu teléfono ha estado», comenzó, pero su voz se apagó mientras su mirada descendía hacia mí. Me quedé ahí, envuelta solo en la toalla, con la humedad de la ducha aún perlada en mi piel. El vapor parecía adherirse a mi cuerpo, haciéndome brillar bajo la tenue luz. Pude ver cómo la sorpresa se reflejaba en sus ojos, sus pupilas dilatándose mientras su rostro se tensaba. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una energía innegable. «Greg», susurré, mi voz apenas audible, pero suficiente para romper el hechizo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, Greg se movió. Sus pasos fueron decididos, y en un instante, estaba frente a mí. Sus manos subieron con suavidad, sus dedos trazando la línea de mi mandíbula con una ternura que me desarmó. Su toque era ligero, pero contenía una firmeza que transmitía algo más profundo, algo que había estado escondido hasta ahora. «Tía María, no puedo seguir reprimiéndolo», murmuró, su voz cargada de emoción, cruda y desesperada. Entonces, sin previo aviso, me besó. El contacto fue como una descarga eléctrica, una mezcla de suavidad y urgencia que me dejó sin aliento. Por un instante, me quedé inmóvil, mi mente aturdida mientras mi corazón latía con fuerza. Pero a medida que sus brazos se deslizaron por mi cintura, acercándome más a él, sentí como algo dentro de mí se encendía, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. «Greg, esto no está bien», intenté decir, pero mis palabras se perdieron cuando volvió a besarme, esta vez con más profundidad, silenciando cualquier protesta. La intensidad del momento nos envolvió, el calor de su cuerpo contra el mío enviando un escalofrío que recorría mi piel. Mi toalla cedió lentamente, deslizándose hasta el suelo, olvidada en medio del torbellino de emociones. He deseado esto durante tanto tiempo.
confesó, su voz apenas un susurro, cargada de anhelo. No respondí. No podía. Mis brazos encontraron su camino alrededor de su cuello, acercándolo aún más. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo el latido frenético de mi corazón y el calor de su cercanía. Sus dedos trazaron las curvas de mi cuerpo con una delicadeza que me desarmó. Cada caricia era intencional, como si estuviera memorizando cada centímetro de mí, con una devoción que me hacía temblar. Sabía que lo que estábamos haciendo era peligroso. Prohibido, incluso. Una parte de mí gritaba que me detuviera, que me alejara antes de cruzar una línea de la que no habría retorno. Pero en ese instante, toda lógica, toda contención, se desvaneció. Lo único que quedaba era la pura y abrumadora sensación de estar viva. Viva de una forma que no recordaba haber sentido en años, como si cada fibra de mi ser se encendiera al unísono. Greg me sostenía con una reverencia que hacía que mi corazón se hinchara. Sus manos, cálidas y firmes, descendieron lentamente por mi espalda, siguiendo cada curva con una ternura que provocaba escalofríos. Su boca encontró mi cuello, rozándolo con suavidad, dejando besos que parecían arder en mi piel. Cada contacto era como una ola de calor, extendiéndose por todo mi cuerpo y dejándome temblando. María susurró, su voz temblando contra mi oído, baja e íntima. La forma en que pronunció mi nombre me hizo contener el aliento. Era un sonido cargado de ternura y necesidad, y sentí como un rubor cálido se extendía por mis mejillas. Cuando levanté la mirada hacia él, sus ojos se encontraron con los míos, intensos y llenos de emociones que me dejaron sin palabras. Greg se inclinó lentamente, sus labios encontrando los míos en un beso que era más profundo esta vez. Había promesas no dichas en ese contacto, un deseo compartido que ninguno de los dos podía negar. Sus manos recorrieron mis brazos, mis hombros y finalmente mi cintura, su toque firme pero lleno de cuidado, envolviéndome en un abrazo que parecía querer detener el tiempo. Podía sentir el calor de su cuerpo contra el mío, su corazón latiendo con fuerza, sincronizado con el mío en un ritmo que parecía llenar la habitación. Greg, susurré, mi voz apenas un hilo, temblorosa con la intensidad de lo que sentía. Él me silenció con otro beso, más profundo, más urgente, como si no pudiera saciarse. Su mano acarició mi rostro, su pulgar deslizándose suavemente sobre mi piel, mientras sus ojos buscaban los míos con una mezcla de ternura y devoción. He soñado con esto, confesó, su voz ronca y cargada de emoción. Con tenerte cerca, con sostenerte así. No tienes idea de lo que significas para mí. Sus palabras, crudas y vulnerables, desataron una oleada de emociones en mi interior que me tomó por sorpresa. Levanté mi mano, temblorosa, trazando la línea de su mandíbula mientras intentaba comprender lo real que era todo esto. No sabía que podía sentirme así otra vez, admití, mi voz quebrada por la vulnerabilidad del momento. Mereces sentirte así, respondió Greg, su voz firme, con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Mereces ser amada, ser valorada. Sentirte deseada. Mereces todo esto, María. Sus palabras se envolvieron a mi alrededor como una promesa, y en ese instante, supe que estaba lista para dejar atrás todo lo que me había detenido antes. El momento se sentía irreal, como si el mundo se hubiera detenido y no existiera nadie más que nosotros. La luz dorada de la tarde se filtraba por la ventana, bañándonos con un resplandor cálido que parecía intensificar la magia de lo que compartíamos. ¿Estás bien?, preguntó Greg suavemente, su voz llena de cuidado, mientras sus ojos buscaban alguna señal de duda o temor en los míos. No lo sé, admití, mi voz más baja ahora, cargada de honestidad. Pero no me arrepiento. No en absoluto. La sonrisa de Greg fue suave, llena de calidez. Su mano se alzó para apartar un mechón rebelde de mi rostro, un gesto tan familiar como tierno. Yo tampoco, respondió, sus palabras sencillas, pero cargadas de un significado más profundo. Nos quedamos allí, juntos, dejando que el mundo exterior desapareciera, saboreando la intimidad del momento. Pero a medida que la luz de la tarde se desvanecía, una inquietud comenzó a crecer en mi interior. La realidad de lo que acababa de ocurrir se coló lentamente en mis pensamientos, interrumpiendo la calma que había sentido. Más tarde, mientras el sol se deslizaba por el horizonte, salí al jardín. La brisa fresca de la noche acariciaba mi piel, trayendo consigo el aroma de las flores en plena floración. Me senté en el borde de un banco de piedra, mi mente corriendo en todas direcciones mientras intentaba darle sentido a lo que habíamos compartido.
¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Habíamos cruzado una línea de la que no podíamos regresar? ¿Era posible volver a cómo eran las cosas antes? ¿O habíamos cambiado algo fundamental entre nosotros, algo irreversible? La incertidumbre me corroía. El peso de ello se asentaba en mi pecho mientras permanecía allí, perdida en mis pensamientos, tratando de imaginar lo que el futuro podría depararnos. Greg entró en silencio, su presencia actuando como un contraste tranquilizador frente al torbellino de emociones que había estado luchando por controlar durante toda la tarde. Tenía esa capacidad de apaciguar mis pensamientos, y sin embargo, cuando estaba cerca, los sentimientos que intentaba suprimir volvían a surgir con fuerza, imposibles de ignorar. Tía María, comenzó Greg, su voz baja pero firme, una mezcla de suavidad y resolución inquebrantable. Sé que esto es complicado, pero no me arrepiento de nada de lo que pasó hoy. Y, más que nada, no quiero que termine aquí. No así. Me giré hacia él, con el corazón pesado por el peso de emociones conflictivas, confusión, deseo, culpa y una innegable añoranza. Sus palabras, aunque calmadas, provocaron un estremecimiento de inquietud dentro de mí. Greg, esto no es solo complicado. Está mal, dije, las palabras escapando de mis labios antes de que pudiera detenerlas. Él sostuvo mi mirada sin titubear, un fuego en sus ojos que me hizo sentir que no iba a retroceder. ¿Por qué?, preguntó, su tono desafiándome. ¿Es por lo que puedan decir los demás? ¿Por la diferencia de edad entre nosotros? Pausé, intentando controlar mi respiración. La verdad era que no se trataba de lo que otros pudieran pensar o de los años que nos separaban. No se trataba de ninguna de las cosas que, en teoría, deberían preocuparme. No, susurré. Nada de eso me importa. Lo que importa es cómo me siento contigo. Eso es lo que hace que esto sea tan difícil de procesar. Sus palabras me alcanzaron en un lugar que iba más allá de lo que podía describir con palabras. Había una sinceridad en sus ojos que no podía ignorar. Quería creerle. Quería dejarme llevar y seguirlo a donde sea que este extraño y aterrador camino pudiera conducirnos. Pero un miedo más profundo y oscuro me detenía, miedo al juicio, miedo a lo que estaba arriesgando, miedo a perder el control. Los días pasaron, pero la tensión entre nosotros no disminuyó. Si acaso, se intensificó, impregnando cada habitación que compartíamos. Greg, siempre paciente, me dio el espacio que necesitaba, pero nunca dejó que olvidara que sus sentimientos seguían intactos. No presionaba, pero tampoco se alejaba. Y a pesar de mis esfuerzos por crear distancia, por acallar los sentimientos que se agitaban dentro de mí, no podía negar el tirón que sentía cada vez que él estaba cerca. Ese momento, el calor de más temprano, había cambiado algo entre nosotros. Lo sentía en mis huesos, en la forma en que el aire parecía vibrar cada vez que él estaba cerca. Pero no sabía si tendría el valor de admitirlo, de rendirme a ello o si el miedo terminaría ganando y nos separaría para siempre. Aquella noche, el aire se sentía cargado de palabras no dichas, tan denso que me resultaba imposible concentrarme en otra cosa. Me senté en el sofá, tratando de distraerme con la televisión, pero mi mente seguía volviendo a él. A nosotros. No lo escuché acercarse, pero de alguna manera sentí su presencia antes de que su voz rompiera el silencio. Tía María, dijo suavemente, su voz cargada de una nota de vacilación que se transformó en determinación. Levanté la mirada y lo encontré allí, de pie, con una expresión abierta y vulnerable, pero llena de una fuerza tranquila. Sus ojos se fijaron en los míos, buscando algo. Quizás consuelo. Quizás entendimiento. Y, sin decir una palabra más, se sentó a mi lado. La distancia entre nosotros desapareció en un instante, y sentí el calor de su cuerpo, la proximidad de su presencia extendiéndose a través de mí. No quiero seguir fingiendo, confesó Greg, su voz baja pero clara. No quiero actuar como si no hubiera pasado nada, cuando todo lo que puedo pensar eres tú. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, el peso de ellas asentándose con fuerza en mi pecho. No apartó la mirada, esperando que dijera algo, lo que fuera. Pero todo lo que pude hacer fue mirarlo, abrumada por todo lo que no podía entender aún. Greg, esto no es fácil para mí, dije, mi voz temblando ligeramente. He vivido mi vida con tanto cuidado, con tanta cautela y ahora todo es tan diferente. Tan abrumador. Me miró con ternura, su expresión cargada de una comprensión que hizo que mi corazón se apretara.
Tal vez sea hora de algo diferente, dijo con suavidad, su voz tranquila y reconfortante. Extendió su mano, y sus dedos envolvieron los míos con una calidez constante que se sintió como un ancla. Su toque era tranquilizador, arraigándome de una manera que no esperaba. Entonces lo miré de verdad, más allá del joven encantador que había conocido durante tanto tiempo, y vi a alguien que realmente se preocupaba por mí. No solo como un miembro de la familia. No solo como su tía. Sino como una mujer. Alguien que me veía por todo lo que era, y por todo lo que aún podía ser. En ese instante, algo dentro de mí cambió. Como una ola tranquila que me atravesaba, transformando todo a su paso. Sin pensar del todo, me incliné hacia él, atraída por una fuerza que no podía resistir, cerrando el pequeño espacio que nos separaba. Mis labios encontraron los suyos en un beso que, al principio, fue vacilante. Suave. Casi inseguro. Pero pronto se profundizó, mientras el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Sus manos se deslizaron hasta enmarcar mi rostro, sus pulgares acariciando suavemente mis mejillas, enviando un escalofrío por mi columna. Ese beso no fue solo un simple gesto. Fue la expresión de todas las emociones no dichas entre nosotros. Una promesa silenciosa que ambos entendimos sin necesidad de palabras. Me besó como si yo fuera la única persona que importara en ese momento. Como si fuera lo único en el mundo digno de su atención. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento y con los ojos muy abiertos, pude ver la intensidad en su mirada. Una intensidad que aceleró aún más mi corazón. Sus ojos estaban fijos en los míos con una profundidad que me estremeció. Desde ese momento, todo entre nosotros cambió. No había vuelta atrás. No podíamos fingir que las cosas seguían igual. Greg y yo encontramos maneras de robar momentos juntos. Momentos silenciosos y privados en los que el tiempo parecía detenerse. Cocinábamos lado a lado en la cocina, nuestras risas llenando el aire. Caminábamos lentamente por el jardín, disfrutando de la paz. O simplemente nos sentábamos juntos en el sofá, dejando que el mundo exterior dejara de importar. Cada instante compartido se sentía como un pequeño y precioso tesoro. Greg siempre era atento, siempre encontraba formas, grandes y pequeñas, de mostrarme cuánto significaba para él. Me sorprendía con flores del jardín, sus colores brillantes destacando en la tranquilidad de nuestras vidas. Dejaba dulces notas escritas a mano en lugares donde sabía que las encontraría, en el mostrador de la cocina, entre las páginas de mi libro. Siempre en el momento justo. Y, cada vez que estábamos solos, su mano buscaba la mía, sus dedos entrelazándose con los míos como si estuviera aferrándose a algo que no quería soltar. Una tarde, mientras nos sentábamos afuera bajo el vasto cielo estrellado, Greg se volvió hacia mí. Su expresión era seria y contemplativa. El aire era fresco, pero su presencia a mi lado me llenaba de una calidez que llegaba hasta lo más profundo. Quiero que sepas algo, dijo, su voz firme, cargada de una emoción cruda e inquebrantable. No voy a ir a ningún lado. Pase lo que pase, sin importar los desafíos, estoy aquí. Estoy contigo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, el peso de sus palabras hundiéndose profundamente en mi corazón. Alcancé su mano, sujetándola con fuerza. Greg, has traído tanta luz a mi vida. No sé qué haría sin ti, susurré, mi voz quebrándose por la emoción. Me dedicó una sonrisa suave, una que hizo que mi corazón doliera de amor. Nunca tendrás que averiguarlo, respondió, atrayéndome a sus brazos. Y en ese momento, envuelta en el calor de su abrazo, supe sin lugar a dudas que estábamos en esto juntos, sin importar lo que el futuro nos deparara. Nuestro amor floreció como algo profundamente personal. Un secreto que atesorábamos. Un vínculo que solo crecía más fuerte con cada día que pasaba. Sabíamos bien que el mundo a nuestro alrededor quizás nunca comprendería realmente la profundidad de lo que compartíamos. Pero eso no importaba. Lo que importaba era la paz que encontrábamos en la compañía del otro. El consuelo tácito que ofrecíamos en los momentos tranquilos que compartíamos. Nuestros corazones, antes cargados por las complejidades de la vida, se volvieron más ligeros con cada abrazo, llenos de un amor tan abundante que parecía desbordarse en cada aspecto de nuestras vidas. Greg me devolvió a la vida, encendiendo una chispa que pensé que había desaparecido hace mucho tiempo. Por primera vez en muchos años, me permití tener esperanza de nuevo. Me dejé creer en la posibilidad de la felicidad.
En su abrazo, descubrí un amor que era tierno y feroz en igual medida. Un amor que no solo era real, sino únicamente nuestro. Un amor que tenía su propio ritmo y latido. Uno que sosteníamos cerca y protegíamos del mundo. Si te conmovió esta introducción, no olvides apoyar el canal suscribiéndote y compartiendo tus comentarios. Esta es solo una de las muchas historias que compartimos aquí, diseñadas para conectarte emocionalmente y hacerte reflexionar sobre la vida, las relaciones y los giros inesperados del destino.